eh, hacer caso a este punto, ya que es muy, muy relevante para el procedimiento que estamos conversando. ¿Alguna consulta acá, chicos? Vamos en el punto 5 acá. Ya, nos queda entonces el último, dice, colaboradores calificados en la superación de obstáculos. Esto tiene que ver mucho con la tolerancia a la frustración y cómo nosotros, ¿cierto?, nos vamos a sobreponer a las distintas dificultades que vamos a tener al momento de implementar un proceso de cambio organizacional. ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, cuando decidimos implementar nuevas tecnologías en nuestra organización? Por ejemplo, comprar un equipo computacional de última generación. Vamos a tener una persona que aún probablemente no sepa ocupar las herramientas de Office, por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint. ¿Cómo nosotros vamos a manejar esa situación? Vamos a tener que capacitar a este trabajador, vamos a tener que prepararlo, pero ¿cómo va a ser la actitud que él va, cómo va a ser la actitud que él va a desarrollar? Entonces también esto es muy importante, cómo nosotros orientamos al trabajador para que él sea capaz de superar aquellos obstáculos que se le puedan presentar, es decir, tener una actitud resiliente, una actitud de mejora continua, una actitud propositiva, en la cual no vea el cambio, no vea una situación inminente como un problema, sino que más bien lo vea como una oportunidad de poder mejorar algo existente. Eso también es sumamente relevante en este caso. Por tanto, los dos últimos puntos que vimos, que son ambientes laborales favorables y colaboradores calificados en la superación de obstáculos, son elementos más que esenciales porque corresponden y tienen estricta relación con las personas de la organización. Cuando hablamos de crecimiento y expansión laboral, altos niveles de calidad, esfuerzo continuo y cambio planificado, son instancias, son situaciones en las cuales la organización en su conjunto tiene más injerencia. Sin embargo, los dos últimos puntos son aquellos que tienen estricta relación con las personas, por tanto, siempre va a ser más difícil controlar, modificar, mejorar lo que tiene relación con un individuo. Vamos a la siguiente parte. Vamos acá, bueno, a preguntar, vamos con... Ahí se ve, ahí. Vamos a preguntar, a ver, a iPhone. ¿Quién es iPhone? ¿Quién tiene su nombre iPhone? El único que tiene nombre de celular. Identificación del problema. ¿Quién es iPhone? Que se identifique. No está ahí. No está ahí. Dice Areli. Areli. Ah, ya, perfecto, Areli. ¿Tiene audio, no? Dice que Ah, tiene problemas técnicos, profe. ya, perfecto. Ya. Pasamos entonces. Vamos con... Vamos con Wilson. Para que despierte. Vamos, Wilson. Dígame. En su cuadernillo, ¿qué es lo que dice en referencia al modelo cíclico del desarrollo organizacional? Muchos modelos del DO han sido diseñados. El modelo se presenta, tiene un enfoque cíclico que ha sido adaptado a modelos Cíclico. anteriores. El modelo tiene 7 pasos básicos que abarcan la identificación del problema, la acción y la evaluación. Perfecto. Ya, si ustedes se fijan en la lámina que tenemos acá al frente, se van a dar cuenta que lo que está ahí en el cuadernillo lo podemos resumir en la imagen que tenemos en la presentación, donde efectivamente este modelo cíclico del desarrollo organizacional nos estipula que hay 7 pasos que nosotros debemos seguir. El primer paso tiene que ver con la identificación del problema.
Nosotros cuando estamos dentro de una organización, dentro de un grupo de trabajo, o incluso, ¿cierto?, en nuestro mismo hogar, en fin, donde ustedes quieran, cuando tenemos alguna situación que queremos mejorar, lo primero que tenemos que hacer es identificar el problema. Luego que nosotros identificamos el problema, acá habla, ¿cierto?, de llevar a cabo la consulta a un especialista en DO, ¿ya? Porque obviamente tenemos que pensar que el problema o este proceso no lo va a resolver mi hermano, no lo va a resolver mi papá, ¿cierto? No lo va a resolver mi colega de escritorio en el trabajo, no. Porque necesitamos una mirada más amplia, necesitamos una mirada objetiva de alguien que pueda observar el problema desde afuera y nos pueda, ¿cierto?, obviamente plantear una solución. Eso es algo sumamente relevante en el desarrollo organizacional, que lo más probable, y lo que ocurre, y que debiera ocurrir siempre, es que nosotros cuando tenemos un problema el cual queremos mejorar a nivel organizacional, vamos a tener que, en el caso del DO, vamos a tener que entregárselo a un consultor externo, a una empresa externa, o a alguna persona, ¿cierto?, que nos dé la garantía de que puede tener una visión objetiva y amplia del problema. ¿Por qué? Porque así nosotros evitamos la subjetividad, evitamos, ¿cierto?, que primen otros factores como, por ejemplo, la amistad, las relaciones interpersonales, que me cae mal el jefe, que me cae mal el colega. Entonces, es muy importante que haya un grado de imparcialidad en este tema. Entonces, eso es como segunda etapa. Como tercera etapa hablamos de la integración de datos. Esto significa que nosotros vamos a tener que reunir una cantidad de antecedentes importantes, información. Tenemos que ser capaces de sistematizar la información para así nosotros poder empezar, de cierta manera, a llevar a cabo un diagnóstico que me permita efectivamente saber cuál es el origen del problema, cuáles son sus causas y cuáles son las posibles alternativas de solución. Paso número 4 dice, retroalimentación, ¿ya? Esto significa que tiene que ir habiendo un proceso en el cual nosotros vayamos intercambiando información, vayamos interactuando para poder también ir validando la información que vamos encontrando y vayamos validando también los datos que nosotros vamos incorporando. Luego de eso, nosotros ya con la organización en conjunto y teniendo todas las cartas sobre la mesa, toda la información que hemos reunido, todos los datos, la estadística, los libros, ¿cierto?, la información, los informes, etcétera, 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 nosotros tenemos que hacer un diagnóstico conjunto, en el cual en este caso, el consultor externo, con los líderes de la empresa, llegan a un acuerdo en el cual dicen, efectivamente, este es el problema, se originó por esto, y de esta forma quizás lo podríamos resolver. Y ya teniendo ese paso cubierto, pasamos entonces a la acción, ¿ya? Y la acción, obviamente, es cuando nosotros ya empezamos a implementar, ¿cierto?, acciones concretas, empezamos a desarrollar planes de acción que nos permitan ir subsanando el problema que fuimos capaces de identificar. Y después dice, ¿cierto?, como último paso, integración de datos posteriores a la acción. ¿Qué significa esto? Que nosotros, luego de haber actuado, vamos a tener resultados. Por tanto, esos resultados también es importante que nosotros los agreguemos, los consignemos, ya los sistematicemos, para corroborar si efectivamente fuimos capaces de resolver o no el problema, ¿ya? Y a raíz de esto nos vamos a encontrar con que van a ir surgiendo nuevas situaciones. Por tanto, por eso se dice que el modelo es cíclico, porque nosotros vamos a poder ir resolviendo un problema, pero a medida que lo vamos resolviendo, nos vamos a ir encontrando con nuevos problemas. Por eso que se habla que es un proceso cíclico, porque es un proceso, un cuento de nunca acabar, en el cual nosotros vamos, a medida que vamos resolviendo algo, nos vamos a encontrar con que van a haber otras situaciones que vamos a tener que resolver. Por eso se dice que el desarrollo organizacional es un proceso continuo, porque una vez que lo empezamos a implementar, no vamos a detenernos nunca más, ¿ya? Así que he ahí la importancia de hablar del modelo cíclico del desarrollo organizacional. ¿Alguna consulta? Álvaro, Profesor, dígame. ¿qué opina usted del modelo cíclico del desarrollo organizacional? ¿Cree que es así o no? ¿Que cada vez que nosotros resolvemos un problema vamos encontrando otro problema?
Yo creo que es así, profe. Es como el quehacer diario de uno. Vamos teniendo problemas. Me llamaba la atención que quería consultarle yo que al inicio siempre pensé que llegábamos a un final, pero con lo que dio la explicación usted, bueno, corroboro lo que usted dice, que al final viene uno tras otro, va saliendo los problemas y las soluciones también. Claro, ¿se han dado cuenta que ustedes cuando trabajan la pega les persigue? ¿Han escuchado esa ley o no? Sí, Que usted un día puede, no, yo voy a dejar toda la pega lista, pero siempre aparece algo más. Siempre llega algo nuevo, entonces usted por más que quiera terminar la pega, no puede. Siempre aparece algo nuevo. Entonces la pega te persigue. El modelo cíclico tiene esa característica, de que si nosotros no, a ver, partamos de la premisa de que una organización cuando es perfecta no tendría que recurrir al modelo de desarrollo organizacional. Pero como no tenemos ninguna organización perfecta, nos vamos a encontrar con que al aplicar el modelo, cada vez que lo apliquemos y cada vez que vayamos resolviendo algún problema, nos vamos a ir dando cuenta de que están ocurriendo también otro tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque miren, hay una etapa que es clave, que es la etapa 3, en la cual nosotros vamos a reunir información. Cuando nosotros reunimos información y reunimos datos, probablemente va a aparecer información y datos que no solamente están asociados al problema que queremos resolver, ¿ya? Esto es como cuando investigamos a alguien que tiene alguna causa penal. Probablemente le vamos a encontrar una, pero puede que tenga otra por ahí asociada. Acá más o menos puede ocurrir algo similar. Entonces, es ahí la importancia de la etapa 5, en la cual se hace un diagnóstico conjunto, en donde los líderes de la organización, en conjunto con la persona, en este caso, el agente externo que está colaborando en el proceso, van a llegar a un acuerdo. A ver, con la información que tenemos las siguientes situaciones, pero el problema ya lo hemos identificado. Entonces tenemos que atender lo que nos permite resolver este problema en específico. Entonces ahí es cuando elaboran, ¿cierto?, su plan de acción, integran la información y es donde se dan cuenta, ¿cierto?, que también van a quedar otras situaciones que pendientes de resolver. Entonces, es ahí la importancia del modelo cíclico, que es un modelo que nos permite tener una mejora continua, porque constantemente vamos a ir encontrando procesos que debemos ir mejorando. Ya, continuamos. Vayan avanzando en su... Yo no tengo el cuadernillo acá, pero creo habérmelo aprendido un poquito no de memoria, pero me acuerdo de la ubicación. Página 9. Página 9. Fíjense en esta parte, el esquema de trabajo del desarrollo organizacional, aspectos internos y aspectos externos. ¿Ya? Vamos a preguntarle vamos a pedirle a Edson. Dígame, profesor. Está en la página 9 del cuadernillo, ¿no? Sí, señor. A ver, para que nos hable un poquito de los aspectos internos. ¿Qué dice de los aspectos internos en el cuadernillo? Respecto a los internos. Bueno, habla del aspecto estructural, administrativo, normativo y tecnológico. Y social. Social humano. Habla de los cuatro, perdón, de los 1, 2, 3, 4, 5 aspectos referentes a eso. Exacto. Bueno, acá, Ahora, gracias Edson. Cuando nos referimos a los aspectos internos que tiene que ir trabajando o ir analizando el DO, nos vamos a encontrar con que la verdad que no es ninguno que nosotros no conozcamos. Porque cuando hablamos, por ejemplo, a nivel estructural, vamos a hablar, ¿cierto?, estrictamente de lo que es la composición de la organización. Su organigrama, sus perfiles de cargo, sus definiciones de liderazgo, sus valores, etc. Todo lo que está estructurado, todo lo que está por escrito, ¿cierto? Y que define la organización, o sea, la forma de organizar esta estructura. Después tenemos la parte normativa,
que tiene que ver obviamente con todo lo que es la parte legal, los reglamentos internos, los manuales de procedimiento, ya otro tipo de manuales también que se consideran, por ejemplo, para valorar, por ejemplo, las relaciones interpersonales basadas en género, aquí también apuntan a ver el tema, ¿cierto?, del mobbing, del burnout dentro de la organización, todo lo que tiene que ver también con los manuales informados por los comités paritarios, ya por los sindicatos, todo eso tiene que ver con lo normativo, ya, todo lo que ustedes puedan encontrar estructurado bajo un tipo de normativa, bajo un tipo de reglamento, con articulado, etc. Después tenemos lo social humano, que tiene estricta relación con el clima laboral y con la cultura organizacional, entendiendo que la cultura son normas y costumbres y valores compartidos por un grupo de personas, y que el clima es lo que nosotros, es el ambiente que respiramos dentro de la organización, y que tiene que ver con la relación entre los individuos y la estructura organizacional. Entonces, cuando hablamos de lo social humano, hablamos estrictamente de cómo se relacionan los miembros de una organización con su entorno. Después tenemos la parte administrativa, que tiene que ver con el propio desarrollo de las actividades diarias de la organización, de cómo opera, la parte logística, la parte más operativa, cómo se llevan a cabo los distintos procesos. Y por último tenemos la parte tecnológica, que tiene que ver con el nivel de tecnología con el que contamos, el tipo de tecnología que utilizamos, cómo la aplicamos, para qué nos sirve, en fin. Entonces, esos son los aspectos internos, ¿ya? Y los aspectos internos tienen la ventaja que son más accesibles de poder controlar. ¿Qué significa esto? Que nosotros, ¿cierto?, si nos centramos en el modelo cíclico que vimos anteriormente, nos vamos a encontrar con que cada uno de estos aspectos, nosotros aplicando el modelo cíclico, lo vamos a poder resolver. Sin embargo, están los aspectos externos. Y los aspectos externos tienen la desventaja que nosotros de una forma muy mínima los vamos a poder controlar. ¿Por qué? Porque habla del entorno. Habla del entorno político y del entorno socioeconómico. Por tanto, son aspectos y situaciones que nosotros estamos muy ajenos de poder controlar, porque dependen de la estructura de poder mundial, dependen de la estructura económica mundial, es decir, dependen de factores que están totalmente ajenos a nuestra realidad. Por tanto, cuando nosotros hablamos del desarrollo organizacional dentro de una organización, es muy importante que tengamos resueltos los aspectos internos y que también tengamos controlados los aspectos externos. Es decir, si sabemos que está la inminencia respecto de alguna definición de tipo política que puede afectar nuestra organización, tenemos que nosotros tener de cierta manera, anticiparnos para poder tener un cierto control bajo una determinada situación o decisión. Lo mismo que ocurre con la parte económica. Nosotros tenemos que anticiparnos y poder haber tomado medidas que nos permitan paliar cualquier cambio o cualquier situación que nos exige modificar nuestra estructura. Por ejemplo, si nosotros el día de mañana tenemos una organización que se dedica plenamente a la venta de productos de forma presencial, no tiene una modalidad de tipo virtual, ¿ya? Y hay cambios claros en el entorno, por ejemplo, respecto de la misma pandemia. A nivel político se define, ¿cierto?, que nos encontramos en emergencia sanitaria, por tanto, por ley, ya el comercio establecido no va a poder aperturar sus sucursales. Y por otra parte, a nivel económico, ¿cierto?, nos encontramos con que estamos prácticamente incapacitados de poder llevar a cabo ventas presenciales y mucho menos poder importar productos que nos permitían a nosotros poder tener un buen nivel de venta. Es decir, nos encontramos con dos situaciones que nos exigen modificar nuestra forma de hacer las cosas. Entonces, ¿qué tan preparados estamos para ello? Entonces, es ahí la importancia de tener, de cierta manera, un grado de anticipación y de visión respecto de aquello que pudiera haber pasado o que pudiera pasar en el futuro. Fíjense que con este tema de la pandemia es bastante interesante analizar el comportamiento del comercio, porque
nosotros ya sabíamos, teníamos antecedentes en enero, diciembre y enero del año, diciembre del año pasado, enero de este año, de que ya había antecedentes del virus. Es decir, ya sabíamos que había una propagación en China y que probablemente, sabiendo que todos los años ocurre lo mismo, que cuando hay un virus, ¿se acuerdan de la fiebre aftosa, el de la vaca loca, no me acuerdo otros más? Todos finalmente llegaron al país. Entonces, nadie se anticipó a la jugada. Nadie se preparó ante una posible decisión política o una posible decisión de tipo socioeconómico. ¿Cuándo nos preocupamos? Cuando el tema llegó. Es decir, las primeras semanas de marzo, cuando nos enteramos de que había ya el primer caso, ahí como que todos empezaron a hacer switch y decir, chuta, voy a tener que empezar a vender de forma online, me van a cerrar el negocio, voy a tener que buscar la forma de cambiar mi rubro, cambiar mis productos, en fin. Pero antes nadie hizo nada. En enero y febrero todos seguían su vida normal, vendiendo de forma normal, pero nadie se anticipó de cierta manera a este proceso. Recién ahora empezamos a ver que los comerciantes, por ejemplo, están adoptando venta online, de fruta, verdura, ya, incluso venden hasta tragos preparados con tablas, ¿cierto? Para que tú te puedas servir un día viernes o sábado a la noche. Y eso antes nunca lo habías visto, entonces, ¿por qué ahora? Es ahí, ¿cierto?, la relevancia de que nosotros tengamos, ¿cierto?, la posibilidad y la visión de anticiparnos un poquito a este tipo de situaciones. Seguimos. Esto está en su cuadernillo también. ¿Cuáles son las tareas específicas del DO? Del dato. Pucha, el dato de Villarrica. Me llegó ayer por redes sociales el dato donde venden el litro de mojito a 10.000 pesos. Igual es un poquito caro. Pero más una tabla para 2 personas vale 17.000. Igual es carito. Pero atendiendo a la contingencia, puede ser una buena opción. Así que ahí por el WhatsApp le voy a pasar el grupo. Aunque no sé si hay alguno que es de Villarrica. Ahí les puede servir. No lo he probado porque estoy en Temuco, pues no he podido. Así que ahí les cuento. Cuando lo pruebe les cuento. Ya, tareas específicas del DO. En primer lugar, estructurar equipos que accionen como tales y conformar toda la organización para ello. Es decir, cuando nosotros hablamos de implementar un proceso de DO, tenemos que prepararnos en términos generales. Es decir, preparar por una parte la estructura y preparar por otra parte a las personas que van a llevar a cabo la implementación de este proceso. Después dice, evaluar las modalidades de relaciones humanas a las cuales ellos se conforman. Es decir, vamos a tener que hacer ciertas estructuraciones en las cuales la gente se sienta cómoda, se sienta motivada, se sienta activa. Por tanto, si tenemos un grupo de personas que puede tener algún tipo de inconveniente o de conflicto, vamos a tener que hacer algún tipo de modificación. Evaluar las modalidades de conducción, el liderazgo de los cuadros directivos de la organización, es decir, vamos a tener que evaluar cómo nuestros jefes, nuestros supervisores, nuestros jefes de departamento, nuestros directivos, en fin, ejercen el liderazgo y vamos a tener que modificar la forma en que ejercen el liderazgo pensando en cómo vamos a llevar a cabo un proceso de cambio. Ahora, ¿cuál es el liderazgo que más obviamente nosotros vamos a promover? Va a ser el liderazgo participativo. Es decir, aquel que se basa en una figura, que en este caso es el líder, pero es un líder que te convoca y te invita a participar. Es decir, en el cual tú como seguidor de este líder quieres involucrarte y estás dispuesto también a colaborar en este proceso de cambio. Después dice, punto 4, desarrollar programas de capacitación en el área con un balance adecuado entre teoría y práctica. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener que capacitar a nuestra gente. Vamos a tener que entregarles las herramientas para poder llevar a cabo un proceso de implementación de desarrollo organizacional. Por tanto, vamos a tener que ser muy inteligentes al momento de elegir un tipo de capacitación. Que no sea solamente una capacitación en la cual lo único que importe sea el coffee break o la comidita, ¿cierto?, al inicio o al término. Sino que lo que importa efectivamente sea el contenido. Por tanto, vamos a tener que buscar la estrategia para llevar a cabo una capacitación que me permita tener un buen resultado. Después, punto número
5 dice manejo eficiente de la información. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener que también hacer una reestructuración respecto de la información que nos va a servir y nos va a ser útil. Ustedes saben que cuando están en su lugar de trabajo les llega mucha información. Ustedes son como una caña de pescar, ¿cierto? Rescatan o pescan lo que les sirve. La idea es que esto también lo sigamos desarrollando a nivel organizacional en un proceso de cambio. Nosotros tenemos que ser selectivos. Es decir, vamos a tener que recoger y vamos a tener que utilizar la información que realmente nos va a servir para llevar a cabo este proceso de cambio. Y por último dice sustanciar colaboración de todos y cada uno de los miembros del personal. Lo que hablamos también en la parte inicial. Es decir, que tenemos que buscar la forma en que todos los individuos de la organización se sientan partícipes del proceso. Si no se sienten partícipes del proceso, nos vamos a encontrar con comportamientos de algunos individuos que van a empezar a generar conflictos y problemas en el proceso. Así que es muy importante de poder abordar. Seguimos. Ya nos queda poquito ya, chiquillos. Ya, vamos avanzando en el cuadernillo. No me acuerdo esto en qué página está. Rose, ¿usted se acuerda? Que justo la veo ahí, la primera en la foto. Página 14 está, profe. Página 14. Perfecto. Entonces todos en la página 14, chiquillos. Jennifer Padilla. ¿Está por ahí? No está, parece. Ahí está Jennifer. Aló, ¿me escucha? Sí, por supuesto que la escucho. ¿Cómo está? Buenos días, profesor. Buen día. ¿Está en la página 14, no? Sí, Mire, hay una parte donde dice, para cambiar una organización es necesario cambiar toda la organización. ¿Está en esa parte? sí, Ya, léanos lo que dice, por favor. ya. Esto implica conceptualizar la empresa como una masa en movimiento, con inercia. Es necesario vencer el movimiento de inercia antes de que pueda ocurrir un cambio en la dirección o velocidad del movimiento de la masa. Perfecto, muchas Para que el gracias. desarrollo... ¿Ah? Hasta ahí nomás. Muchas gracias, Jennifer. Ya. Hasta ahí nomás. Ya, primer punto entonces, chiquillos. Si nosotros vamos a implementar un proceso de cambio, tenemos que pensar que para hacer un cambio en la organización, tenemos que cambiar toda la organización. No podemos cambiar por partes, ¿ya? Y generalmente cuando ustedes observan el funcionamiento de una empresa, de una organización, de un servicio público, se dan cuenta que hay algunos departamentos o unidades que han cambiado, pero no han cambiado toda la organización. Y hay un problema. Entonces, finalmente, para la imagen de la persona común, le da lo mismo que haya un cambio en alguna unidad específica. Le da un cambio, ¿cierto? Que haya un cambio, una modificación en un grupo de personas en específico. Porque finalmente la gente evalúa en función de la generalidad, de un todo. Entonces, muy importante que el cambio sea real y que sea práctico también en la realidad y que permita efectivamente modificar toda la organización. Yo no saco solamente con tener tótem de autoconsulta en la Dideco. Si cuando tengo que ir a otro departamento de la municipalidad me encuentro con que funciona horrible. Entonces, si vamos a cambiar, tenemos que cambiar toda la organización. Ese es un punto muy claro y que muy pocas veces se ha entendido a nivel organizacional. Vamos al segundo punto. Sandra Riveros. Hola, profesor. ¿Cómo está? Segundo punto, ¿qué es lo que dice? A ver. En el B, para cambiar una organización es necesario que quienes la dirijan conduzcan al cambio. Aunque esto parezca una verdad, los directivos deben dirigir la organización.
los directivos que la dirigen se comparan con los jefes que pueden autorizar, delegar o aprobar sobre la base de la autoridad y la responsabilidad que por virtud de su rango les ha otorgado la organización. Perfecto. Ya, muchas gracias, Fanny. A ver, ya estamos nosotros hablando netamente del proceso de cambio, pero ¿quiénes van a liderar ese cambio? Entonces, es muy importante este punto porque habla, ¿cierto?, de los agentes de cambio. Hay personas, las máquinas no pueden dirigir un cambio. Quienes dirigen un proceso de cambio son las personas. Entonces tenemos que velar porque esas personas que van a ser agentes de cambio sean efectivamente agentes de cambio. Es decir, personas que me inviten, que me motiven y que me convoquen a cambiar. ¿Ya? Yo no puedo, ¿cierto?, esperar que alguien me pida cambiar si cuando veo cómo actúa esa persona me doy cuenta con que lo que él me dice son solamente palabras y que no se reflejan en sus acciones. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos también en las personas que nosotros vamos a elegir como agentes de cambio. Por eso tienen que ser personas reconocidas dentro de la organización, que ejerzan roles de liderazgo, que tengan un nivel de credibilidad alto, de confianza, etc. ¿Ya? Así que, Jefe, de partida no puede ser el presidente del sindicato, Edson. No puede ser tampoco, no puede ser el presidente del comité paritario. Ya lo tengo claro. No, Pero broma, todavía una broma. no, aparte sí, pero me queda sonando, me hace ruido todavía el tema del cambio. Bueno, obviamente porque he trabajado mucho tiempo en el área pública y cuando el primer punto habla de cambiar a la organización en su total, obviamente me cuesta Claro. entenderlo, como llevo demasiado tiempo y lo reconozco como no se estanca y no solamente en el área pública. Sí, de hecho en el área pública, bueno, la verdad que todo lo que muchas veces conversamos nosotros está enfocado más obviamente al área empresarial, porque en el área pública hoy día, principalmente en nuestro país, la modernización del Estado, que se empezó a implementar en el año 80, la verdad que todavía no llega ni siquiera el año 90, entonces es muy difícil hoy día hablar en nuestras organizaciones públicas de procesos de cambio, procesos de desarrollo organizacional. Recién hoy día, yo creo que a partir de hace unos 2 años recién incluso, en algunos ministerios, y principalmente en Santiago, se están contratando profesionales de expertos en desarrollo organizacional, recién hace 2 años. Entonces, es algo que todavía está en pañales en el área pública, que ni siquiera yo creo que hoy día podríamos ejemplificar o podríamos abordar. Es algo que todavía está ahí en pañales, pero es algo que también más encima está en Santiago, ni siquiera baja a las regiones, por tanto tenemos también otro problema adicional. Sigamos con el tercer punto. Dice, para cambiar una organización, el esfuerzo debe hacerlo en la misma organización y en una operación de conjunto. ¿Qué significa esto? Que nosotros también tenemos que pensar con que los esfuerzos, los mayores esfuerzos, no los podemos hacer las personas por sí solas, sino que tiene que nacer y tiene que partir de que la organización en su conjunto debe ser quien realice el mayor esfuerzo. En este caso, la empresa, los propietarios, la jefatura, etc. Cuarto punto, para cambiar una organización es necesario aplicar formas sistemáticas de análisis y reflexión con el fin de lograr un modelo de excelencia. Por tanto, nosotros vamos a tener que también implementar nuevas metodologías para poder sistematizar los datos, sistematizar la organización, y además vamos a tener que tener instancias en las cuales nosotros podamos reflexionar, conversar con nuestros colegas respecto al proceso. En instancias de discusión. Eso es importante porque también nosotros vamos a poder tener otras visiones respecto de cómo podemos ir mejorando y también cómo podemos ir llevando a cabo el proceso de cambio. Después dice, número 5, para cambiar una organización es necesario ver, entender y comprometer a sus miembros en el cambio de todas aquellas actividades que no son en la actualidad lo que debería ser. Es decir, tenemos que modificar el status quo. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos que cambiar la situación actual que nos rige. Eso es lo que nos invita el desarrollo organizacional y el cambio. ¿Ya? Es decir, tenemos que ser capaces de primero de observar, luego de entender el proceso y luego de comprometer
de que el proceso que estamos llevando a cabo hasta ahora, tenemos que modificarlo, perfeccionarlo y hacer un nuevo proceso, ¿ya? Cuando nosotros después tengamos la asignatura de Desarrollo Organizacional 2, que de hecho la vamos a tener más adelante, si no me equivoco, no estoy 100% seguro, vamos a hablar sobre algunos modelos de cambio. Y ahí ustedes probablemente se van a acordar de mí porque vamos a hablar de un tipo que se llama Carl Lewin, del cual nosotros vamos a hablar de que cuando nosotros cambiamos, vamos a encontrarnos con 3 pasos. Uno es el descongelamiento, otro es el movimiento y el otro es el recongelamiento. El descongelamiento nos dice que nosotros para poder cambiar tenemos que desaprender lo que hemos hecho hasta ahora. Después dice que el segundo paso es el movimiento, el cual significa que nosotros tenemos que movilizarnos hacia un nuevo estado, es decir, tenemos que empezar a aprender algo nuevo. Y el recongelamiento significa que nosotros ya, todo ese proceso nuevo que estamos viviendo, tenemos que instaurarlo y dejarlo establecido. Es decir, que se haga de forma continua, que perdure en el tiempo. Entonces, más adelante, cuando tengamos esa asignatura, se van a acordar de ese personaje, de Carl Lewin. 6. Para cambiar una organización es necesario que quienes la dirigen estudien su situación en términos específicos y operacionales, tales como las actividades de mercadeo, fabricación, investigación y desarrollo en todos sus ámbitos. Es decir, para poder cambiar no solamente tenemos que basarnos en nuestras personas, en nuestros funcionarios, en nuestro equipo, sino que además no tenemos que descuidar todo lo que tiene que ver con el proceso de venta o el proceso de marketing que vive la organización. Así que es muy importante también que nosotros no perdamos la cabeza en eso. Ya no nos desenfoquemos. Tenemos que entender que para cambiar tenemos que hablar de un proceso conjunto. Y para eso tenemos que preocuparnos de la gente, por una parte, pero también tenemos que preocuparnos de los procesos externos, como por ejemplo el proceso de marketing, de cómo nosotros vendemos, las 4P o las 5P, depende de cómo ustedes las quieran llamar. Después dice número 7, pueden ser necesarios y con frecuencia lo son, algunos argumentos filosóficos y abstracciones conceptuales como una etapa hacia el cambio. Esto tiene que ver mucho con la retórica, con el discurso, con el storytelling, que es la construcción de relatos. ¿Cómo nosotros le vamos a decir a la gente que vamos a vivir un proceso de cambio y que los necesitamos? ¿Cómo vamos a tocar fibra? ¿Cómo vamos a sensibilizar los procesos? Entonces, ustedes es muy importante que además construyan un relato común, el cual nosotros podamos hacer la bajada y que la gente diga, ah, sí, es verdad, necesitamos llevar a cabo un proceso de cambio. Piensen ustedes hoy día como en el discurso que tienen las autoridades respecto del tema de la conciencia del quédate en casa y de las cuarentenas. Fíjense que ha ido cambiando un poco la fuerza del mensaje, en el sentido de que hoy día ya simplemente te dicen, la gente está muriendo, quédate en la casa. Si no te quedas en la casa, te vas a morir. Ese es como el mensaje, de cierta manera, de una forma más burda, ¿ya? Pero más o menos ese es como el mensaje que hoy día se está entregando. Hace unas semanas, tiempo atrás, ¿cierto? El mensaje era, quédate en casa, ¿cierto? Para evitar el contagio, tenemos que controlar la cura, en fin. Pero hoy día ya el discurso es claro, es, quédate en casa o te mueres. Entonces, fíjense ustedes en cómo nosotros también tenemos que ir desarrollando un mensaje dentro de la organización que me permita mantener a la gente alineada y fidelizada con este proceso. No es fácil. Y punto número 8 dice, para cambiar una organización es necesario el orden y proceder con etapas establecidas. Es decir, yo cuando elaboro un proceso de cambio, tengo que tener un proceso ordenado, que tenga etapas, donde la gente al leerlo diga, ah, perfecto, estamos en esta etapa. Ahora viene esto. Ahora viene, ah, ya, perfecto. Tiene que haber claridad y orden, una estructura para el proceso de cambio. Si yo no le doy un orden, no le doy una estructura, no le doy unas etapas a definir, yo voy a encontrar con que probablemente las primeras semanas la gente me va a decir impecable, vamos todos por el cambio, pero cuando ya la gente empieza a observar que no hay un orden, que no hay una estructura, se va a transformar en un caos. Así que eso también es totalmente evitable.
Ya. Vamos a... ¿Qué hora es? Son las 11:10. ¿En cuánto nos queda? Nos queda súper poquito, así que si quieren, seguimos de largo o tenemos un pequeño break. Ustedes me dicen. Profesor, solamente hacer una observación con respecto a lo que usted decía de la pandemia. Ahí fue un error que justamente, si usted se fija, fue en el número 7, que el mensaje no fue claro. Acuérdese que se pasó en un inicio y después con contradicciones. Y me refiero a cosas como el retorno seguro, una nueva normalidad. Entonces genera esta confusión. Ahí el Estado creo que no tuvo la claridad, o sea, por el gobierno no tuvo la claridad de entregar un mensaje. Creo que ahí se perdió, le faltó esa parte. O sea, Exactamente, exactamente. Por eso le digo la importancia del mensaje que nosotros transmitimos en un proceso de desarrollo organizacional. Y ahí la clave. Ya, chiquillos, hagamos lo siguiente mejor. Vamos, sigámonos avanzando y terminemos, pues. sí, mejor. ¿Ya? ¿O quieren un pequeño break de unos 5 minutitos? No, sigamos nomás, profe. Yo tampoco. ¿Por qué tú te escuchas ahí? ¿Ah? No sé qué es lo que apreté. Ya. Sigamos, sigamos. Alguien dice 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Se me acabó el café. Ya, pero vaya mientras a buscar café, pues. Vamos a hacer aquí un break de 2 minutitos aquí mismo en pantalla, no se preocupe. Profesor, una consulta mientras rellenamos ahí la transmisión en vivo sobre la prueba. Tengo la duda, esa prueba hoy día sale, por decirlo al aire, ¿hay que llenarla en un horario específico o uno tiene cualquier horario para hacerlo? Es que el otro día teníamos la duda con un compañero ahí que era en cierto horario que se tenía que responder nomás, y es por Creo eso que- que a algunos alumnos se les cerró la plataforma. Sí, no, pero se le cerró por otros motivos, no por el horario de cierre, sino que se le cerró porque no alcanzaron a responder en los 45 minutos. Entonces eso quiere decir que yo la puedo responder de aquí a las 12 de la noche. Claro, pero en el rango de 45 minutos. Si usted le pone iniciar, no es que pueda responder hasta las 12 de la noche, sino que tiene que 45 minutos para responder. No, sí, eso estoy claro. Es Ahí. que teníamos la duda que el otro día había que responder en 45 minutos desde, por ejemplo, de las 7 de la tarde, entonces ahí estábamos, ya lo agarramos el moño con Julio. Ah, miren, ahora voy a ingresar a la plataforma para revisar a qué hora va a estar abierta el cuestionario, para tener la información clara inmediata.
Profesor, ¿Sí? el formato de la prueba será similar al anterior, ¿cierto? Con la cantidad de preguntas. O sea, Exacto. 15 preguntas aproximadamente. Sí. ¿O será más? ¿La de hoy día? Sí, le doy 10. Sí, todos los cuestionarios son iguales, de 15 preguntas. Ah, ok. Gracias. Voy a entrar aquí al cuestionario. El cuestionario dice que está abierto, dice que ya está abierto ya. Ah, y se va a cerrar el lunes 18 de mayo a las 23:59. Es decir, van a tener todo el fin de semana para responder. Ah, ya. Maravilloso. Eso es buena noticia, profe. Muy Tenía una buena asado hoy noticia. día. Qué bueno. Cuando ustedes pinchan el cuestionario, les dice, en todo caso, chicos, les dice que este cuestionario está abierto tanto y dice cuándo se va a cerrar. Tienen que fijarse ahí en esa información. Ahora, ¿Escuchaste, Julio? Ya, pues, Susi. respecto de los trabajos, hay 21 enviados. Hay 4 que están como borradores que todavía no han sido enviados, parece. Profesor, el mío, si pues, si es tan amable. No sé, no puedo ver cuáles son los borradores. Ah, ya, perfecto. No se preocupe. Solamente me sale el numerito. Pero hay 21 enviados y 4 borradores, es decir, que se los subieron, pero no le han puesto enviar. Así que para que revisen ahí sus entregas. Lo reviso de inmediato, profesor. Todavía pueden seguir subiendo el trabajo en todo caso, ¿eh? Profesor, ¿Mm? Alexi, por acá una consulta. El otro día lo explicaba usted que quizás nosotros le consultamos que hubimos como 4 compañeros que no respondimos las primeras preguntas del cuadernillo 1. Ya, pero eso ya les di la información en la clase pasada. No se pasan de listo. Les dije que podían responder el foro todavía porque todavía estaba abierto. Hubo 2 compañeros que ya se pusieron al día, así que si usted no se ha puesto al día, No pude entrar yo. Ya, pero lo veo. Gracias. véanlo, sí. Vale, gracias. Yo tampoco pude entrar. Todavía está abierto ese foro. Aquí lo estoy viendo, de hecho. Y los que enviamos por correo el primer foro, la respuesta del primer foro, las notas, porque no aparecen en la página. No, pues no les van a aparecer en la página porque la página solamente refleja lo que usted ha respondido en plataforma. Entonces los que en esa oportunidad enviaron su tarea por correo, yo los tengo en una planilla. De todas formas, lo oficial para la jefa de carrera es la planilla, no es lo que está en la página. Ahora, si usted quiere, para su tranquilidad, respóndanla en el foro de la pregunta número 1. Y yo le pongo la nota que tengo en la planilla, para que así quede también con el respaldo de la página. Ok. ¿Ya? Voy a hacerles el foro mientras. Me demoro un minuto en dejarles el foro hecho para abrir. Profesor, a mí me costó conectarme en la mañana, o sea, al inicio. No escuché el foro igual. ¿Hasta cuándo hay plazo para subirlo? El de hoy día es el durante el día. Ah, ok.
Ya, está lista la pregunta del foro ingresada. Súper simple, ¿para qué nos vamos a complicar el día? Un regalo. Ya, chiquillos, vamos a continuar. Nos queda muy poquito. Les recuerdo que la clase está grabada, así que una vez finalicemos, se la voy a compartir igual que la semana pasada mediante el link de YouTube. Ya, chicos, continuamos entonces. Busquen en su cuadernillo donde aparezca lo de la malla gerencial de Blake y Moulton, por favor. Gonzalo, ¿está por ahí? Sí, perdón. ¿Está con su cuadernillo, no? Sí, dígame, profe. Vaya donde dice malla gerencial de Blake y Moulton. Ya, aquí estoy. Ya, relátenos por favor lo que dice el cuadernillo. Black Mountain plantea lo que dan a conocer como 6 fases para el desarrollo organizacional. GRID. El GRID acá es un cuadro gerencial teórico destinado a comprender la dinámica del comportamiento de la cultura de la empresa. El GRID se plantea en un modelo denominado el título de la excelencia empresarial, como un patrón completo de trabajo para analizar la empresa totalmente. Bien. ¿Sigo? Sí, síganos. Para tal efecto, el título de la excelencia empresarial plantea un esquema gráfico que comprende dividida a la empresa en funciones, perspectivas y orientaciones. Las funciones son las clásicas tales como recursos humanos, administración financiera, operaciones, mercadotecnia, investigación y desarrollo empresarial u otras. Las perspectivas, a su vez, son la efectiva, actual, flexibilidad y desarrollo. La primera se refiere a qué también se hacen las cosas ahora. La flexibilidad se refiere a la capacidad de una compañía para variar repentina y correctamente hacia cambios para resolver problemas, hacia cambios previstos que tienen efecto a corto plazo. Esto es, su reserva, su respaldo, la fortaleza para resolver problemas, y la tercera, del desarrollo. Se refiere a las estrategias a largo plazo que pueden aumentar la posibilidad de que las empresas alcancen un crecimiento rentable en un futuro lejano. Esto es, las estrategias utilizadas para asegurar la firmeza y el poder de una empresa en 2, 5 o 10 años. Perfecto, Gonzalo, muchas gracias. Chiquillos, en resumen, para que no se me mareen. ¿Están viendo aquí la lámina, cierto? Sí. Yo les voy a enseñar a cómo nosotros podemos interpretar el grid o la malla gerencial de Blake y Moulton. Nosotros por una parte, por el lado izquierdo, acá ustedes se van a dar cuenta que tenemos una flecha que nos dice que a medida que la flecha aumenta hacia arriba su ubicación, hay un mayor interés por las personas. Y por la parte de acá de abajo, dice que a medida que aumenta el interés por las tareas, o sea, a medida que aumenta la flecha, aumenta el interés por las tareas o la productividad, podemos llamarlo de esa forma. Eso es lo que tenemos que tener claro primero. Por una parte, la flecha del interés por las personas, y por otra parte, la flecha del interés por las tareas. Entonces, nosotros tenemos que ahora irnos al cuadrito, y nos vamos a tener que ubicar. Acá lo que nosotros estamos revisando y evaluando son que van a existir distintos estilos de liderazgo.
¿Ya? Entonces nos vamos a encontrar con un gran número de estilos, pero acá nosotros en el cuadrante nos vamos a encontrar con que tenemos 5, que son los 5 más referenciales y los 5 más importantes. Entonces nos dice que nosotros, al estar en el estilo 1.1, por ejemplo, dice que el líder solo transmite información sin implicarse en proyectos. Es decir, este es el estilo más básico, porque es un estilo donde hay un mínimo interés por las personas, ¿ya? Y hay un mínimo interés por las tareas. Después podemos, sin embargo, ir escalando. Podemos ir aquí a observar el estilo 1.9. Y fíjense lo que dice el estilo 1.9. Que acá se consigue una sensación de pertenencia al grupo mayor, pero el nivel productivo es escaso. ¿Qué significa esto? Que estamos con esta flechita disparada para acá, pero que la flechita de las tareas está bajita. Entonces, podríamos decir que este estilo de liderazgo, el 1.9, es un estilo que favorece mucho un buen ambiente de trabajo, pero no es muy favorable para un ambiente de productividad. No sé si me explico, ¿me están entendiendo, no? Sí, profesor. Sí, se me entiende. ¿Sí? Ya, qué bueno. Sí. Ya. Vámonos Sí, al otro extremo ahora del cuadro. Por ejemplo, aquí tenemos el estilo 9.1. Dice que el líder ejerce su autoridad sin pensar en el buen ambiente laboral. Solo le preocupan las tareas. O esto es como los jefes que tiene uno. Fíjense en este cuadrante. Aquí hay una muy baja preocupación por las personas, pero fíjense cómo anda el nivel productivo. Súper alto. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el estilo 9.1. Vámonos al otro extremo acá. Estilo 9.9. Aquí tenemos que se consiguen muy buenos resultados y cohesión y confianza entre el grupo. ¿Qué significa esto? Que aquí este es como el ideal. Ese es como lo que nosotros deberíamos siempre tener presente. El estilo 9.9. Este es el que nos sirve a nosotros. Es el que nosotros debiéramos optar. A tener un alto interés por las personas y al mismo tiempo también un equilibrio en un alto interés por lo productivo. Eso es lo que busca, ¿cierto?, la teoría de la malla gerencial de Blake Moulton, que nosotros en algún momento logremos establecer que el liderazgo idóneo para un proceso de desarrollo organizacional sea el liderazgo estilo 9.9, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros nos vamos a encontrar con que en la organización el liderazgo es dinámico. Por tanto, en algunas ocasiones, los líderes van a asumir estilos como este, como el 1.9, en ocasiones van a asumir estilos como este, y en otras ocasiones van a asumir estilos como este. Ahora, ¿de qué es lo que va a depender eso? De la situación en la cual se encuentre la organización en cada momento. Pero si nosotros tenemos que hablar de un estilo idóneo, de un estilo propicio para poder cumplir con un buen ambiente de trabajo, con buenos resultados, hablamos del estilo 9.9. Y aquí, por ejemplo, tenemos un estilo medio, que es el estilo 5.5, que dice, ¿cierto?, se consiguen objetivos sin aspirar a grandes éxitos. Entonces podríamos decir que este es un estilo que te permite mantenerte en la medianía de la tabla, ¿cierto?, un poco en la mediocridad, en el buen concepto de lo que es medio, que en el sentido que es la mediana, el promedio, ¿ya? Pero que no nos va a generar grandes resultados, ni mucho menos en el ámbito productivo, ni tampoco con las personas. Por tanto, el estilo 9.9 es el que nosotros debemos desarrollar. ¿Alguna duda hasta acá? Ya, No. seguimos entonces. Por eso le digo que de repente es importante, chiquillos, observar estas láminas, porque en el cuadernillo cuesta un poco entender lo que es la malla gerencial GRID. Yo cuando leí su cuadernillo, la verdad que dije, no, esto no es entendible, la verdad. Entonces por eso les quise mostrar esta lámina y explicarles cómo funcionaba, porque la verdad que es un modelo súper simple, pero que si solamente lo leemos, nos vamos a encontrar con que no es muy simple. Así que espero que lo hayan comprendido. Vamos a continuar.
Ya, sigamos avanzando en el cuadernillo, no sé en qué página ya estamos. Página 21. Página 21. Y aquí, bueno, estas son varias páginas que vamos a resumir prácticamente en 2 diapositivas y las vamos a ir explicando. Ya. ¿Cuál es el modelo organizacional que nosotros debemos tener o que debemos fomentar su desarrollo para poder implementar un buen proceso de cambio organizacional? Lo primero, ¿saben lo que es el APO o no? El APO. No. No. Ya, pensé que lo habían visto ahí en administración, pero el APO, chiquillos, es la administración por objetivos. Eso significa APO. Y la administración por objetivos nos dice que nosotros hoy día a nivel organizacional tenemos que plantear objetivos claros para poder trabajar en función de ellos. ¿Y qué es lo que nos pide esto? Que nosotros tengamos más humanidad que tecnicismo. Ahí me comí unas letras. Pero esa es la lógica. Más humanidad que tecnicismo. Ese es el primer punto clave, ¿cierto?, de este nuevo modelo organizacional que tenemos que implementar. Es decir, darle mayor humanidad a los procesos, darle mayor humanidad a la estructura organizacional, darle más humanidad a los resultados, ¿ya? No solamente hablar de tecnicismo, de productividad, de eficiencia, de eficacia, sino que también centrarnos un poquito más en lo que es el concepto de humanidad. Segundo punto, recursos humanos en función de objetivos y problemas a resolver. ¿Qué significa esto? Que nosotros también tenemos que darle la posibilidad, la libertad y la autonomía a que nuestros recursos humanos, nuestras personas que trabajen con nosotros, ¿ya?, sean capaces de plantear objetivos y al mismo tiempo también sean capaces de encontrar las soluciones para poder resolver dichos objetivos y también otros problemas. Punto número 3. Decisiones con conocimiento y autoridad moral, ¿ya? Y esto es sumamente relevante, porque para nosotros poder validar a un líder, para poder validar una decisión, esa decisión tiene que ser tomada bajo antecedentes, bajo información a la vista. Tal como dice ahí, decisiones con conocimiento. Y además tenemos que sumarle autoridad moral, lo que hablábamos hace un momentito. Si yo voy a esperar que el líder sea una persona a la cual yo veo que obra y actúa con disonancia cognitiva, ¿cierto?, que es lo que vimos en la clase pasada, la verdad que, no sé, no me voy a sentir motivado, no me voy a sentir liderado, ni mucho menos voy a sentir que lo que me están pidiendo lo tenga que hacer. Entonces es muy importante que las decisiones sean no solamente tomadas con conocimiento, sino que además con autoridad moral. 4, dice, metas a corto plazo, mejoramiento continuo y creación de equipos. ¿Qué significa esto? Y también tengo que implementar y desarrollar metas de las cuales yo pueda obtener resultados a corto plazo, porque esas metas también me van a poder permitir ir calmando un poco la ansiedad de la gente cuando empieza a ver que hay algunos resultados que pueden pasar 3, 4 años que nosotros los vamos a poder ir observando, ¿ya? Entonces, esto también es relevante, tener metas de corto, mediano y largo plazo. Después también habla del mejoramiento continuo, que es lo que también hablamos hace un momentito, de que nosotros dentro de la organización tenemos que establecer instancias de mejorar procesos, mejorar también situaciones asociadas al recurso humano de forma permanente, ya que no sean cosas que duren solamente un mes, sino que tenemos que establecer sistemas de mejoramiento continuo. Por último, creación de equipos, no de grupos. Por tanto, tenemos que apelar a que tenemos que empezar a buscar la diversidad, la afinidad, los líderes, ¿cierto?, que me van a permitir crear equipos de alta gestión. ¿Y por qué necesitamos esos equipos? Porque esos equipos van a ser claves en el cumplimiento de las metas, en el proceso de mejora continua y, por supuesto, ¿cierto?, en el proceso de cambio organizacional. Comunicación efectiva, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que tenemos que mejorar nuestros canales de comunicación, la ascendencia de la comunicación vertical, horizontal, lateral, en fin. Todos los tipos de comunicación que se dan dentro de la organización tenemos que hacerlos más fluidos. ¿Qué tan lejos estoy yo del gerente para poder entregar una información?
tenemos que acortar esas distancias, obviamente respetando, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con la subordinación, eh, pero, pero también dándole la fluidez necesaria para que una persona que está en el eslabón más bajo de una organización también pueda plantar sus inquietudes hacia arriba. Así que es muy importante favorecer la comunicación efectiva. El win-win o el ganar-ganar, en el sentido de que todos tenemos algo que aportar y algo que transar dentro de nuestra organización, es decir, con lo que yo aporto, todos ganen. Eso también tiene que ser una ley dentro de la organización, porque efectivamente es así, ¿ya? Yo genero intercambios con las personas para poder ganar algo en beneficio de que la otra persona también gane algo. Esto es como la base del comercio, ¿ya? Tú ganas satisfacer una necesidad y yo gano dinero con lo que vendo. Entonces, esto también tiene que darse dentro de la organización. Intercambio de ideas significa que generar espacios, ya sea de esparcimiento o de conversación, en el cual nosotros podamos plantear nuestras opiniones, nuestras observaciones, nuestras inquietudes y también nuestros consejos para poder mejorar algún tipo de proceso. Clima laboral óptimo, lo que ya hemos conversado hace un momento, de cómo la organización hoy día se preocupa de tener un buen ambiente de trabajo, donde la gente esté contenta, esté satisfecha, las relaciones de trabajo sean buenas, las personas se lleven bien, puedan comunicarse, puedan conversar, puedan resolver sus conflictos, etc. Y por último, también hablamos de una interdependencia y reciprocidad. ¿Qué significa esto? De que hoy día cada unidad dentro de una organización es interdependiente. Es decir, esa unidad funciona mal, opera mal, va a tener implicancia y va a afectar el desarrollo de toda la organización. Y la reciprocidad, por otra parte, me dice que yo a medida que puedo ayudar a otro, ese otro también me puede ayudar a mí. Es decir, somos interdependientes. Podemos ayudarnos y colaborar entre sí sin ningún tipo de inconveniente. No hay ninguna unidad especial o ninguna unidad que tenga privilegios por sobre otra. Esto más o menos también un poco la enseñanza que nos quiere dejar este concepto. Después tenemos el feedback efectivo. El feedback, ¿cierto? Ustedes saben que es la retroalimentación, así que realmente se haga proceso de retroalimentación. Yo le tengo que estar diciendo a mis trabajadores y mis colaboradores que pueden haber procesos que no los está llevando a cabo de buena forma, y le puedo decir, oye, sabes que tienes que mejorar esto, hay que readecuar esto, hay que cambiar este proceso, pero siempre de una forma efectiva. Es decir, que no derive en un conflicto, ni mucho menos derive en una profundización del problema, sino que más bien sea una instancia de mejora, una instancia de resolución. Después tenemos el desarrollo del talento, que esta es la parte, yo creo que muy primordial dentro de este proceso. ¿Qué instancias tenemos dentro de la organización para poder favorecer la creatividad, la imaginación, el crecimiento de nuestros trabajadores? ¿Qué oportunidades les damos nosotros para perfeccionarse, para estudiar? ¿Ya? Así que eso también es muy, muy importante. El cómo nosotros también motivamos a este individuo para que puedan maximizar su potencial dentro de la organización, que puedan hacer otras tareas, que puedan liderar procesos, que puedan tener autonomía suficiente para que puedan desarrollar también el talento que ellos tienen. Ambiente propicio, que va relacionado a lo que vimos anteriormente del clima laboral, que ahora obviamente no solamente asociado a un buen ambiente de trabajo, sino también a que el contexto sea el mejor, ya la luminosidad de mi escritorio, la ergonomía de mi escritorio, la ergonomía de mi equipo, el espacio, etc. Libertas mentis, ¿qué significa esto? La libertad, ¿cierto?, de pensar, de la libertad de la mente, en el sentido de poder opinar, de poder desarrollarse, expresarse, comunicarse. Así que también eso suma mucha relevancia. Autoanálisis, el autoanálisis es una capacidad, una competencia que tiene que ver mucho con la autocrítica, de qué tan capaz soy yo de poder revisar mis procesos, de poder revisar cómo yo opero y funciono y poder corregir. Así que el autoanálisis también es muy importante y va obviamente asociado a la autorregulación, ¿ya? Soy capaz de regular mi locus de control, soy capaz de regular mi personalidad, de controlarme de cierta manera. Después tenemos la estructura que fluye, es decir, tenemos que darle movilidad y fluidez a nuestra organización, que los procesos se desarrollen de forma adecuada, que no hayan obstruccionismos, que no hayan detenimientos de algunos procesos,
que las personas obviamente favorezcan el avance, que no hayan cuellos de botella. Entonces eso también es importante irlo identificando. Y por último, combatir la mediocridad. Ya que esto tiene que ver mucho un tanto con los individuos más que con las organizaciones, ya que las organizaciones se vuelven mediocres por culpa de los individuos, y no así al revés. Por eso que es muy importante que busquemos instancias en las cuales la mediocridad pase al segundo plano y obviamente busquemos el mayor esfuerzo de nuestros colaboradores y que los resultados y objetivos se cumplan a cada día y que no se busque solamente el cumplir por cumplir. Así que atento con estos puntos, chiquillos, que hemos visto hasta acá del modelo organizacional orientado al DEO, porque más de alguno de estos puntos puede que obviamente aparezca en su cuestionario, ¿ya? Así que importante que lo revisen, para que puedan dar un buen cuestionario. Chiquillos, para ir cerrando, lo primero, con atención, ya está disponible el foro en la plataforma, el foro 3, para que empiecen a responder. Es una pregunta bastante simple, ¿ya? Tiene que ver más que nada con lo que hemos conversado hoy día, la pueden responder sin necesidad de revisar el cuadernillo, es más que nada una pregunta de opinión, así que la pueden responder de manera muy simple. En segundo lugar, ya está habilitado el cuestionario, el cual lo pueden responder hasta el día lunes, por lo que revisamos en la plataforma. Por tanto, tienen hoy día, mañana y pasado para responder el cuestionario. Así que por favor, denle prioridad, no lo dejen para último momento, porque se les va a acabar el tiempo, se les va a olvidar con tanta cosa que cada uno de ustedes tiene, ¿cierto? Entonces, denle prioridad. Y por último, el día miércoles va a estar habilitado en plataforma el examen final de la asignatura, que tal como les dije, corresponde al 40%. ¿Ya? Yo les voy a avisar, espero hacerlo ya el día lunes a más tardar, avisarles, ¿cierto?, en qué horario se va a aperturar el examen, ¿ya? Para que ustedes también tengan claridad de en qué horario la van a poder responder. Y lo otro, también voy a ver si tengo la posibilidad de acceder al examen, para ver más o menos qué temas en los cuales ustedes tendrían que profundizar para poder responder. ¿Ya? Así que, ¿alguna otra consulta, chiquillos? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, yo Díganme. sí es que nos va a mandar algunos tips como en la prueba anterior, pero de la que tenemos que realizar hoy día, que es del cuadernillo 3. Sí, yo creo que sí, lo voy a pensar. Ya, que como para esperarlo antes de ponernos a responderla. No, no se preocupe, yo les voy a mandar algo. Tengo que ver primero si tengo acceso al cuestionario, porque la primera vez tuve acceso porque me lo habilitaron para ver si efectivamente estaba cargado el sistema. Así que ahora voy a revisar, y si está, les hago un pequeño video, ¿ya? Me comprometo con eso. ¿Alguna otra consulta, chiquillos? Bueno, esperar, ¿cierto?, que tengan una muy buena semana. También esperar que las próximas asignaturas también les vaya sumamente bien. Todos aquellos, ¿cierto?, que tengan algún tipo de inconveniente con lo que pueda quedar, me van preguntando, no tengo ningún problema en responderles. Así que nos estamos viendo. Nos vemos en otra oportunidad, así que les dejo desde ya un gran saludo. Espero que hayamos tenido 3 buenas clases. La materia, la verdad que, siendo bien franco con ustedes, no es muy entretenida, ¿ya? Pero cuando tengamos desarrollo organizacional 2, se van a dar cuenta, ¿cierto?, que esto les va a servir mucho para poder ya comenzar con cosas más concretas. La verdad que la parte 1 de este ramo, que es la que hemos visto en estos 3 sábados, mucha más teoría que práctica, ¿ya? Así que eso, chiquillos, nos vemos, que estén sumamente bien. Gracias por su atención. Igual Gracias, felicitarlos profe. por Gracias, conectarse. profe. ¿Usted nos va a enviar la clase grabadora igual Sí, de nuevo? está Muchas grabada gracias. también.
Así Le que agradece, profesor, todas sus gestiones. nos vemos, que estén súper bien y Igual. entonces estamos en contacto. Nos vemos, profe, gracias. Gracias, Nos profe. vemos. Gracias. Chao, profe. Chao. Chao, Chao, chao. que esté bien, Chao, gracias. gracias. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe. Gracias, profesor, que esté bien. Chao, gracias profesor.